lo que también es una realidad, ya que tenemos ahí al frente al ingeniero Fernando Macedo, a quien nuevamente presento con todos ustedes. Él es el director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM, de la que estamos absolutamente orgullosos. Somos egresados de ahí, y no solo eso, sino que por indicaciones de él hemos llevado a la práctica, pues ya los preparativos para llevar a la realización del primer Congreso Internacional sobre Análisis Económico. El primero, porque ese es el primero de muchos más hacia adelante. Y bueno, además de que nos acompaña también, por supuesto, del ingeniero Marcedo, también nos acompaña el maestro Andrés Trejo Solís, que es el titular de la División de Universidad Abierta, Continua y a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Para conocimiento del ingeniero Macedo, pues está con nosotros Patricia de Venezuela, Edison Morales también de Venezuela, Rogelio Blasio de Argentina, Estela de Honduras, Abelino Pérez, que ha sido el culpable de tener enlace con todos ustedes, de la Universidad de Guadalajara, Eduardo Gómez de la O, presidente de la Asociación Mexicana de Gasto Público, Universidad de Guadalajara. Oye, ya está aquí Salomón Kalmanovich. Salomón, ¿me recuerdas de dónde eres? Colombia. De Bienvenido, Colombia. profesor. Bienvenido. Bienvenido de veras. Bueno, gracias. Está también ya con nosotros el maestro Mario Roger. Mario es de El Salvador. De El Se van a ir Salvador. sumando seguramente algunos más, pero en atención a la agenda de todos ustedes y por supuesto del propio ingeniero Macedo, yo les pediría que podamos dar inicio a esta reunión preparatoria de este primer Congreso Internacional de Análisis Económico. Y les quiero decir que el orden para que el ingeniero Macedo nos dé su mensaje, porque está muy enterado de cómo hemos tenido la mejor respuesta de todos ustedes, pues de manera formal le vamos a pedir de manera inicial al maestro Jorge Andrés Trejo Solís, que es el jefe de la División de Universidad Abierta, Continua y a Distancia de la FES Aragón UNAM, que nos dé el mensaje que tiene al respecto, para luego formalmente pedir al ingeniero Macedo que nos inaugure esta reunión. Entonces, por favor, maestro Trejo, si usted está enlazado, le cedemos la palabra, por favor. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan. Como bien lo menciona el maestro Carlos, sabemos también la complejidad en los usos horarios que tenemos. Sin embargo, reiterarles que la Facultad de Estudios Superiores Aragón y en lo que corresponde a la División de Universidad Abierta, Continua y a Distancia, específicamente en lo que es la licenciatura en Economía y el sistema de universidad abierta y educación a distancia, es de donde surge este proyecto del Centro de Estudios Secundarios. Agradecer al maestro Carlos Loesa, pues que ha tenido a bien desde el desarrollo, la fundación de este centro, el llevar a cabo diferentes eventos académicos que aporten económicos y sociales. Quisiera yo extenderme mucho, preferiría ceder la voz, y si así está considerado en el orden del día, maestro Carlos, al maestro Fernando Macedo, para que nos dé el mensaje de apertura, pero reiterarles que la División de Universidad Abierta, Continua y a Distancia se pone a sus órdenes, podamos llevar en los mejores términos este evento académico de carácter internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Andrés Trejo. Y ahora, evidentemente, le cedemos la palabra al director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM. Y nos da mucho gusto no solamente que nos acompañen, sino que muchos de ustedes que han asistido a la sesión anterior, más todos los que se van a ir sumando, todos en conjunto podemos llevar a la práctica la participación de América Latina dentro de este Congreso Internacional sobre Análisis Económico.
Le cedo la palabra al ingeniero Fernando Macedo Chagoya, por favor. Reitero, director de la FES Aragón. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos desde aquí, desde México. Quiero, antes que nada, agradecerles que estén participando en la organización de este evento. Platicando con el maestro Loesa hace ya algunos meses, empezó a surgir esta idea de un congreso de esta naturaleza y sobre todo en el cual pudiésemos intercambiar muchas de las ideas desde diferentes puntos de vista y sobre todo desde el mundo. Y esto es bastante importante, ya que nos permitirá de una u otra forma el tener la posibilidad de vislumbrar diferentes puntos de vista con respecto al comportamiento de la economía. Sabemos que existen diferentes perspectivas, diferentes experiencias, y precisamente el intercambiar este tipo de experiencias en un evento de esta naturaleza es lo que ofrece una riqueza y sobre todo aprendizaje para todos los que participan. Por ello, quiero felicitarles. Se estén realizando ya estas reuniones en vísperas de la preparación de este evento. Estoy seguro que con el interés que se ha generado, podremos asegurar que esto se convertirá también en un éxito. Y ténganlo por seguro, en el caso de nuestra facultad, estaremos brindando las mejores condiciones para que este pueda ser realizado, utilizar las plataformas que ya tenemos para este fin, y que serán de muchísima utilidad para poder escuchar a los diferentes ponentes, las diferentes visiones de otras partes del mundo, y que podamos interactuar de manera simultánea desde diferentes partes del mundo. Creo que las condiciones que tenemos en este momento debido a la pandemia nos ha llevado a buscar alternativas diferentes, pero que también se han convertido en oportunidades bastante interesantes. Y el tener la posibilidad de realizar un convenio de un congreso de esta naturaleza, en el cual estemos participando desde diferentes puntos del mundo y reunidos a través de plataformas, va a ser algo bastante interesante para todos los que estemos en él. No me resta más que desearles éxito en esta reunión de trabajo y reiterarles el apoyo para que este congreso se convierta en una realidad y sobre todo en un éxito. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, ingeniero. De verdad, buenas tardes. Gracias por su participación en conocimiento de su apretada agenda, pero pues vamos hacia adelante, por favor, y veamos como primer punto, pues básicamente lo que es lo relativo a las ponencias. Entonces, les queremos decir que las ponencias como tal que les estamos solicitando, hemos definido una estructura específica para ellas. ¿En qué sentido? Hemos señalado que una ponencia tenga una duración de hasta 15 minutos, pensando que tengan la posibilidad en su momento de plantearla de manera oral, pero inclusive dentro de la misma ponencia, en términos metodológicos, los queremos hacer el siguiente planteamiento. Que tenga las siguientes etapas, lo que le llamamos básicamente lo que es pues el esquema de crisis. Todos los países atravesamos la parte del ciclo económico de lo que fue la crisis 2020, pero es evidente que cada una de las naciones ha tenido diferentes impactos y diferentes esquemas en materia de la misma crisis. Entonces, lo que les estamos pidiendo que dentro de su ponencia, la primera etapa de la ponencia, metodológicamente se refiera a la crisis económica del 2020 que tuvo lugar en su país. Una siguiente etapa o una segunda vertiente sería básicamente los efectos de la pandemia en materia económica, por eso lo llamamos crisis, pandemia y programa de recuperación económica. Entonces, metodológicamente estamos partiendo de que tengamos el análisis de la crisis o el origen o el señalamiento inicial de la crisis. Por supuesto, el impacto sobre la misma de lo que ha significado el esquema COVID sobre la misma. Y una vez que tengamos esto definido,
estaremos esperando sus propuestas al respecto. Entonces, insisto, la ponencia le estamos dando 3 vertientes: origen, pandemia y programas de recuperación económica. ¿Y qué es lo que vamos a estar planteando? Y voy a hacer un escenario. Supongamos que efectivamente les estamos pidiendo que una ponencia, el equivalente de una ponencia en la que al momento de presentarla se pudiesen llevar hasta 15 minutos. Si así fuera, nosotros estamos pidiendo que las 2 primeras vertientes, o sea, el origen de su crisis, el impacto COVID, pues se pudiera llevar, pues básicamente, no sé, tal vez el 40 o el 50% de la ponencia, y el otro 50% o 60, si fuera 40, 60, fuese concretamente en planteamientos de propuestas. Y me refiero a lo siguiente: cada uno de ustedes, pues en lo que es la mecánica y la situación de cada una de las naciones, pues se enfrentan diferentes niveles de profundidad de la misma crisis y también de lo que ha sido los efectos de la propia pandemia. Eso va a dar lugar a que cada una de las propuestas de ustedes, pues no sean idénticas, evidentemente, aunque sean países todos latinoamericanos, cada uno va a tener una serie de propuestas. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros el propósito? De revisarlas, de poderlas agrupar, y una vez que las tengamos de esa manera, entonces sí, de manera conjunta, tratar de identificar de las N propuestas que podamos tener, cómo las podemos compendiar de manera muy metodológica para tratar de tener dentro de lo que va a ser la memoria de lo que es este Congreso, por la parte sensible de lo que son las propuestas de las naciones en materia de recuperación económica. Y entonces el contenido de esas propuestas va a ser tan amplio y tan rico que efectivamente nos va a dar lugar más allá de la memoria convencional que tendría que tenerse, por supuesto, después del Congreso, la formulación de un libro que va a poder ser consultado de inmediato y hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque esta experiencia, por lo menos en materia económica, tiene una riqueza de la que nos vamos a poder estar soportando hacia fechas posteriores. Y al respecto, por ejemplo, sí señalarles que de manera inicial el programa que ustedes recibieron estaba contemplando un cierto periodo para lo que es el entorno internacional y luego la problemática. Les quiero decir desde ahorita que hemos definido ya, hasta la expectativa que hemos registrado, que eso nos puede dar lugar a que sea un poco más amplio de lo que estábamos previendo. ¿Esto qué querría decir? Que si vieron ustedes, está definido que es 26 y 27, del 26 al 27 al 29, si no me equivoco, ya tenemos previsto que termine a las 19 horas del día 29. No sé si ustedes, Rogelio, Edison. Pido la palabra, voy a pedir la palabra, Carlos. Sí, por favor, Edison. Y yo también la pregunta que hizo Rogelio, ¿no? Generalmente en los congresos se utiliza mínimo 2 ponentes, yo te diría, pues, de la Organización Panamericana de la Salud, sí, de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Internacional del Trabajo. Estoy poniendo lo máximo, pues, para que ellos nos den una conferencia, solo ellos, a nosotros magistrales, exactamente. El primer día, una conferencia magistral, el segundo día, una conferencia magistral, y el tercer día, una conferencia magistral. Que nos digan eso, pues, que nos presenten su posición ante la pandemia, cómo estamos hoy y qué se espera para mañana. Algo así, pues, es lo que yo estoy solicitando. A mí me parece que también debemos de tener invitado a alguno de los organismos internacionales que ha participado en apoyo a los países. Podría ser el BID, que hablemos de la OIT porque es uno de los efectos más difíciles que ha habido y más duros, que es la parte del empleo. Sí, claro. Que hablemos de la Organización Mundial de la Salud, o en su caso la OPS, porque es la Panamericana, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Pero a mí me parece que por lo menos uno de los organismos internacionales debemos considerar. Se tiene previsto que se haga una entrevista a cada uno de ustedes.
con una estructura programática de tal suerte que ahí no van a tener 15 minutos, ahí nos ponemos de acuerdo, a lo mejor seguramente que un poco más, podemos tener una o dos o tres entrevistas en tal periodo. Pero en la entrevista, Abelino y Edison o Patty o Henry, pues nos va a decir en la entrevista lo que él ve como tal. Esta entrevista seguramente la vamos a estar llevando, a lo mejor una entrevista de 30 minutos, por ejemplo, donde se suelten todo lo que crean que tienen que soltar. Ah, bueno. Y una vez de que ya tuvieron su entrevista, que ya llegó la televisión y los quiso entrevistar, y suelten el planteamiento de lo que tienen guardado. Ah, bueno, entonces derivado de ello, de manera sintética, como decía Patricia hace un rato, un resumen ejecutivo, bueno, nos hace una ponencia de 15 minutos o el equivalente de 15 minutos de 12 páginas o 10 o 12 páginas. La crisis sanitaria no tiene precedentes. Pues este documento tampoco, se los aseguro, va a ser de gran valía. ¿Por qué? Porque va a decirnos cómo lo ve cada una de las naciones a través de algunos de sus expertos. Por haber, Eduardo, por favor, los enlaces que estamos procurando, porque Eduardo Gómez de la O tiene la encomienda por parte del comité de tener acercamientos con organismos internacionales, es el caso CEPAL, el caso, pero mejor le doy la palabra. Eduardo, por favor. Y gracias, buenas tardes, un saludo para todos. Les comento muy breve. Estamos planteando una mesa inicial del escenario internacional en donde se está haciendo la invitación ya a Banco Mundial, Fondo Monetario, el Banco Interamericano, la OSD y la CEPAL como organismos internacionales en el ánimo de dar seguimiento a los planteamientos que ellos han venido virtiendo. Cada uno de estos organismos internacionales ha tenido una serie de estudios previos, durante y post en el proceso del 2020, de la entrada de la pandemia, y nos pareció muy interesante partir de ahí, de un planteamiento general que ellos hagan en ese escenario, que nos hablen de qué está ocurriendo en Europa, por ejemplo, en el caso de la OSD o los países miembros de la Unión Europea, en el caso de Banco Mundial y BID, que hablen de todos los temas de la política social que se ha venido manejando a nivel internacional, con temas como la pobreza, la conectividad, etcétera, y el Fondo Monetario Internacional, que también tiene una visión muy particular del seguimiento de la crisis a nivel internacional, y por supuesto la CEPAL en América Latina. No es una visión única, traen visiones encontradas. Nos parece muy interesante el planteamiento que cada uno de estos organismos ha hecho, porque luego vamos a contrastar lo que están haciendo los países. Siempre que tenemos, yo les comento, yo participo de manera permanente en un foro de la CEPAL en América Latina. Cada año nos reunimos, llevo más de 20 años yendo ahí, y las discusiones entre los organismos internacionales son muy interesantes en términos de la visión que cada uno tiene de por dónde buscarle la salida a las circunstancias económicas que padecemos en el mundo y en América Latina en particular. Y luego, cuando llegamos a los países, nos damos cuenta de que hay visiones todavía más complejas, en donde no necesariamente lo que dicen los organismos internacionales es lo que se está haciendo en los países. Y eso crea un debate todavía más rico, más interesante, hasta dónde los planteamientos de los organismos internacionales han aterrizado en nuestros países en América Latina, qué efectos han tenido, hasta dónde no, hasta dónde las propuestas propias de los países de América Latina han tenido una mejor respuesta. Todos estos temas son muy interesantes. Entonces, la intención es que tengamos una mesa inicial, una jornada inicial, con la visión de los organismos internacionales, para que cada uno de ellos haga un planteamiento inicial. Y luego, en cada una de las mesas que tengamos subsecuentes, también tendremos una posición de los propios organismos internacionales. Estamos pensando, por ejemplo, hablábamos de la parte de crecimiento económico y el empleo, y justamente alguien decía, oigan, ¿y no va a estar la Organización del Trabajo? Sí, ahí va a estar. Claro que lo estamos invitando de manera específica en esa mesa. En tema de política monetaria, ahí levantó mano el Fondo Monetario y la CEPAL, traen un planteamiento muy interesante. En la mesa de política monetaria también estarán, o sea, al margen de que estén en la mesa de organismos internacionales, también tendrán un representante en cada una de las mesas de política fiscal, de política monetaria, del crecimiento económico, etcétera, etcétera, con el ánimo de que también estemos contrastando en lo específico
ya en la temática de cada una de las mesas la posición de los organismos internacionales. Ya estamos en contacto con ellos, estamos viendo quiénes serán nuestros expositores de los organismos, y creo que en unos días tendremos ya lista la agenda para que ustedes, obviamente creo que los van a conocer, tendrán los nombres de quienes nos van a acompañar. Eduardo tiene muy, domina muy bien entre otros temas, la parte pues de organismos internacionales. Una pregunta propuesta, no sé si están considerando la OMC por esto. ¿Cuál es el futuro de las relaciones comerciales de los países? Ha habido intentos pues de nacionalismos, de posiciones proteccionistas, y entonces ¿cómo se vería esto? Y pues por supuesto, si se obstaculiza el comercio, pues eso tiene implicaciones muy fuertes ahora en el esquema de la globalización económica. Y segundo, alguien que pudiera todavía dar una conferencia que fuera el paraguas de todas estas conferencias magistrales, o bien derivado de esas, hiciera, digamos, secuencia, que nos hablara del futuro del multilateralismo. Se pide a gritos en el mundo, pues, que algún cambio dan del multilateralismo hacia el codesarrollo, por ejemplo, ¿no? Hacia mayor cooperación, y ahora, pues, para empezar, mayor cooperación en salud y para reactivar el crecimiento económico de los países, ¿verdad? No sé qué les parezca. Pues nos acabas de dejar una tarea padrísima, o finalmente una tarea que vamos a tener que darle una respuesta. Vamos a ubicar el esquema para darle respuesta a través de qué o de quiénes. Y tal vez si de los organismos internacionales, alguno de ellos, tenemos la oportunidad que efectivamente nos confirme que están a punto de decir que sí. Algunos, como dijo Eduardo, acabamos de tomar nota de tu planteamiento, y seguramente que vamos a buscar que haya la respuesta, la adecuada. Por supuesto que sí. Carlos. Sí, dime, Patricia. Si me permiten, quiero dar la bienvenida a la reunión a Narcís Fiel de Haití, que lo saqué debajo de la tierra, de las piedras, pero lo conseguí. Lo conseguí en Montreal y ahí lo tenemos con nosotros. Bienvenido, Narcís. Gracias, Patricia. Narcís Fiel. Sí, sí. De verdad que bienvenido, y nos interesa mucho la participación tanto de tu parte como de todos los demás colegas. Sí, Salomón, por favor. Yo quisiera, pues, que quisiéramos como un ejercicio de los indicadores que vamos a desarrollar en común, por ejemplo, no sé, casos por 100.000 habitantes o muertes por 100.000 habitantes, el acceso a la vacunación también por habitante entre tales pues, mayores de 12 años, los gastos específicos sanitarios destinados a la pandemia como porcentaje. Al combate de la pandemia. Sí, los de política fiscal, por ejemplo, en Colombia se trató de hacer una reforma tributaria que despertó una insurrección que todavía no se acaba, o sea, un paro de 45 días y la pandemia se salió de madre. Entonces, digamos, también hubo como un gran fervor fiscal y mucha exigencia que terminó en una insurrección ciudadana. Pero no sé, pues, me parece que debemos tener como una serie de indicadores pues, que sean comparables entre países, y por lo tanto, pues que tengamos como los mismos denominadores. Sí, pues... Pues lo que te puedo dar de respuesta inmediata, Salomón, es que nos abocamos de inmediato para que todos aquellos que dispongan de algunos nos puedan hacer llegar,
para que nosotros podamos compendiar y en forma adicional a lo que hemos señalado, podamos ir armando el soporte estadístico, por decirlo así, porque es evidente que has hecho una reflexión de lo más adecuada. ¿En qué sentido? Oye, pues es que cómo están los per cápitas, porque no es lo mismo el per cápita que tiene X y el que tiene Y, y seguramente que cuando veamos los per cápitas nos vamos a poder explicar de por qué algunos tienen un ligero avance o otro tiene una peor situación que todos los demás. Me parece de lo más atinada esa propuesta. Si están ustedes de acuerdo, lo tomamos en ese sentido como un acuerdo y nos abocamos de inmediato a tratar de buscar los indicadores per cápita, a lo que he hecho referencia aquí, Salomón, con una petición formal a todos ustedes, que aquellos que sí tengan indicadores en ese sentido, nos los dicen, nos hacen llegar, nosotros los vamos compendiando y nosotros de cualquier manera en paralelo comenzamos a la búsqueda en los diferentes puntos donde pudiéramos tener los organismos y demás, y tratar de que efectivamente pudiéramos tener pues, algunos indicadores per cápita que nos puedan explicar o que puedan enriquecer los análisis que se van a llevar a la práctica. Totalmente de acuerdo, Salomón. No sé si ustedes estuviesen en la misma opinión. Miren, no sé si hubiese alguna participación adicional, pero sí les quiero anticipar, esperando cualquier participación que quieran señalar, que retomando lo que señalé antes de la participación de Eduardo, que tenemos previsto iniciar una ronda de entrevistas con todos y cada uno de ustedes. ¿Cuál es la temática en la que estamos involucrados? Y como bien señalaban ustedes, oye, pues no me digas que en 15 cuartillas o en 12 cuartillas o en 15 minutos te puedo explicar los impactos que yo identifico que puede tener pues mi nación derivado del ciclo económico, de la pandemia y de los esfuerzos fallidos muchos y otros en proceso de recuperación económica. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que haya una entrevista a cada uno de ustedes donde la temática sigue siendo la temática, nada más que van a disponer de más tiempo y para cada uno de ustedes en la famosa entrevista, hoy te hicimos referencia a 3 aspectos centrales, lo que era la crisis 2020, luego los efectos pandemia y posteriormente la propuesta de recuperación. Aquí tenemos identificado por lo menos 2 indicadores adicionales. Simplemente los anticipo. Alguien lo señalaba un poco, oye, el impacto en materia de pobreza, ¿cómo está? Y el otro, ¿cómo está en cuanto, a algunos no nos gusta mucho la palabra, del desarrollo económico, no la recuperación, cómo impactó el proceso de desarrollo de tu país? Pero bueno, por supuesto que estamos con toda la apertura para que en lugar de que fueran esas 2 adicionales puedan ser 3 o sea, no tendrían ni siquiera necesariamente que señalarlos ahorita. Todos y cada uno de ustedes forman parte del seguimiento del equipo de FES Aragón. Entonces, a lo mejor Estela o a lo mejor Nelson o a lo mejor Salomón tienen algo en lo particular, simplemente un mensaje por los conductos que somos nosotros o los compañeros que nos apoyan. Entonces, inmediatamente entramos en comunicación con ustedes, nos sentamos, tenemos una reunión de este tipo, nada más que entre 18, mejor entre 2, entre 3, y vamos dándole la amplitud y pudiendo enriquecer, porque esa es para mi óptica, pudiendo enriquecer lo que será el análisis y los posibles resultados. Lo que sí les pido que lo podamos considerar, porque nosotros tenemos el propósito de que en los próximos 7 días, ojalá que no más, poder armar el programa de entrevistas. O sea, ¿cómo ven el ejercicio de esta entrevista? Por favor. Enriquecedor porque complementaría lo que cada ponente diría en su ponencia, ¿verdad? Se agregaría información, independientemente que se pueda organizar y publicar de alguna manera las entrevistas, ¿verdad? Pues mira, si están de acuerdo, a ver, simplemente les pido que levanten su mano izquierda, no porque es una tendencia política, pero me gusta siempre que sea a la izquierda, pero a ver, Abelino quiere opinar.
Sentido que lo decías, viéndole el ángulo positivo de que existan las entrevistas y en los tiempos también, el orden. Efectivamente, yo creo que es un insumo más para el Congreso, para la relatoría, y se podrían hacer de cada relatoría un boletín de prensa para medios. Ese boletín se puede difundir también por internet para calentar el evento y que el Congreso mismo fuera ya como la segunda etapa, y eso sirve para atraer a los medios en el momento del evento. Yo le llamo un poco... Yo le veo esta bondad a esto. Yo le he llamado de manera interna con nuestras reuniones que tenemos nosotros, a esta etapa les hemos llamado simplemente rumbo al Congreso. Es una forma entre nosotros de decirlo, ¿no? O sea, rumbo a. Y insisto en la palabra y válgase la expresión, va a haber mucha riqueza de propuestas, porque van a ser absolutamente distintas, porque las naciones con todo y demás, todas somos latinoamericanas, pero todos tenemos diferentes problemas, con diferentes ópticas y con diferentes análisis. Si me permites un momento para acotar algo de lo que decía Rogelio. Yo creo que se pueden variar las entrevistas, tal vez alguno de los compañeros solos vaya muy bien, pero hay otros temas que pudiéramos incorporar a 3 o 4 compañeros en una sola mesa de diálogo y que haya un moderador llevando la conversa y haciendo las preguntas a cada uno de los participantes. Eso también pudiéramos incorporarlo y sería muy interesante para el oyente escuchar la opinión en un tema de varios expertos de países diferentes. Por lo que dice Patricia, coincido plenamente. Oye, pues ¿por qué no definimos la temática o una propuesta de temática? Y en lugar de que se reúnan necesariamente 4 países de la región de ustedes, pues pueden ser 3 o 4 compañeros donde hayan un venezolano, un hondureño, pero haya alguien de Jalisco y haya alguien de Sonora, en el caso de México. Entonces ya tienes la opinión de los universitarios nacionales, de los universitarios también de América Latina. Entonces eso, en lugar de que fuera una entrevista pues ortodoxa, como te estoy señalando, pudiera dar lugar a que sea el equivalente de una mesa de trabajo, más bien sería un encuentro de especialistas sobre una temática. Exacto. Independientemente que su origen sea latinoamericano, o sea mexicano, o sea español. Sería una mesa de trabajo en donde les estaremos pidiendo, por favor, analicen, discutan, polemicen esta temática, y ustedes mismos en esa mesa de trabajo, por favor, saquen propuestas. ¿Qué queremos? Propuestas. No solo grandes análisis profundos, sí, pero ¿qué propones, pues? Porque la propuesta que pueda decir Patricia a lo mejor contrasta con la que tenga Jalisco, en el caso de México. Así pero es. los dos tenemos una cosa común. Necesitamos acercarnos a retomar el crecimiento, generar empleo, generar condiciones y generar X. Bueno. Entonces, eso sí, yo sí lo que puedo ofrecer como comité organizador. Nosotros, si lo tomamos de esa manera, nos abocamos a preparar un escenario, por así decirlo, la primera prueba, y lo hacemos muy pronto. Esa es la idea del evento, pues, y sí, todos somos académicos acá y nos dicen propuestas y propuestas vamos a presentar, pues. Muchas gracias por tu participación, de veras. Nelson Ávila hace todo lo posible por esperar que llegue al final para participar, pero estamos esperando tu participación, Nelson, por favor. Me parece que ha sido muy rico todo lo que han propuesto. Muchísimas gracias, Carlos. No, para mí me parece un tema capital, no solamente de coyuntura, sino que va a revelar precisamente aspectos de tipo estructural. Cómo estaban de preparados cada uno de los gobiernos federales o de los gobiernos estaduales para enfrentar esto. Las diversas, yo diría, formas gerenciales de adoptar o los diversos compromisos
las actitudes y ejecución de políticas sectoriales y los ministerios de salud o los ministerios de nutrición o ministerios de educación estaban preparados precisamente para enfrentar esto. Esto por un lado. Pero yo les agradezco mucho hacerme partícipe de este tipo de eventos. Creo que es una obligación ética de cada uno de nosotros enfrentarlo en ese ámbito, en la medida de lo posible, lo más, yo diría, multidisciplinario posible también, ¿verdad? Para no entrar a una visión economicista del problema, precisamente. Pero en términos humanos, sabemos nosotros lo difícil que es estar ya año y medio sometido a esta pandemia. Pero lo que sí me parece interesante es una conclusión general, me disculpan, independientemente de los niveles de desarrollo de las naciones, se demostró que prácticamente ninguno de nosotros, ninguno en la humanidad estaba preparado para enfrentar, sin duda alguna, estos desafíos complejos. Y todo ese tipo de elementos, sí me parece que sería muy bueno que nosotros en esa información transdisciplinaria que tengamos desde los organismos internacionales, podamos de una u otra forma clarificarnos sobre este tipo de temas. Y yo no tengo duda, Carlos, que este esfuerzo y esta información que pueda ser lo más socializada podrá tener impactos positivos. Habríamos dado nuestro, en mi opinión, granito de arena a la sociedad y eso es bueno. Yo voy a terminar haciéndole una propuesta inicial. ¿Por qué no vamos haciendo pues una prueba y tenemos próximamente la manera de darnos cuenta cómo sería de utilidad? Una mesa multidisciplinaria, inclusive, tal como señalan, no tienen que ser necesariamente economistas. Puede estar 4 o 5, no lo sé, no sé el tema. Y entonces lo podemos ver cómo nos resulta y a partir de ahí ya vamos tomando decisiones hacia adelante. Y bueno, pues no sé si tuviesen algo adicional. Estamos en la total disposición y les anticipo que las cosas van mejorando, van a salir bastante bien o mejor de lo que estábamos previendo. Exacto. Me pareció súper interesante lo que dijo Rogelio. Para mí es que diste como quien dice en la mera llaga, porque es interesante, porque hay varios problemas. Digamos, en el caso hondureño tenemos el problema de la pandemia, pero también tenemos unido el problema de los 2 huracanes que nos afectaron y lo político que ahorita lo tenemos, que Dios libre. Esto es un hervidero. Entonces es interesante abordarlo, ¿verdad? Pues, no sé, Rogelio, algún comentario adicional, o Abelino, o Nelson, o Patti, o Estela. Ustedes díganme. No, yo me despido. Les agradezco a todos y bueno, que tengan buenas noches. Bueno, gracias igualmente, Pati. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Igual, buenas noches para todos. Gracias y buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Un abrazo. Igualmente. Igualmente.